El frío de Madrid se colaba por las grietas de la ventana mientras Carmen García contemplaba los 500 euros que acababa de contar sobre la mesa de formica. La luz mortecina de la cocina proyectaba sombras alargadas sobre los billetes, dándoles un aspecto casi fantasmal. Sus dedos, agrietados por el trabajo y los detergentes baratos, acariciaron el dinero con reverencia. Era todo lo que le quedaba, su último salvavidas en un mar de deudas y desesperación. A sus 42 años, Carmen había aprendido que la vida rara vez ofrecía segundas oportunidades, especialmente a una enfermera sin trabajo con un hijo asmático. La clínica pediátrica donde había trabajado durante 17 años había cerrado sin previo aviso hacía 6 meses, dejándola a la deriva en un mercado laboral que parecía conspirar contra ella, demasiado mayor para muchos puestos, demasiado especializada para otros. Mientras tanto, las facturas seguían llegando con la puntualidad de un reloj suizo y el inhalador de Lucas, su hijo de 12 años, costaba más que una semana de compra. El sobre marrón que descansaba junto al dinero contenía el aviso de desahucio. 30 días. Eso era todo lo que les quedaba antes de verse en la calle. Carmen había intentado todo. Turnos dobles, limpiando oficinas, noches en una gasolinera, incluso había vendido casi todas sus joyas, incluido el anillo de compromiso que su difunto marido le había dado antes de que un accidente laboral se lo arrebatara 5 años atrás. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de Lucas la sacó de sus pensamientos. El niño estaba en el umbral de la cocina, con su pijama desgastado y el pelo revuelto. Sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Antonio, la miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación impropia de su edad. Carmen forzó una sonrisa mientras recogía rápidamente el dinero. «Claro que sí, cariño. Solo estaba organizando algunas cosas. ¿No puedes dormir?». Lucas negó con la cabeza. «He oído a la vecina otra vez. Dice que nos van a echar». El corazón de Carmen se encogió. Las paredes del pequeño piso en Vallecas eran tan finas que prácticamente vivían con los vecinos. Pilar, la mujer del 3 de Gaveto, no era precisamente discreta con sus comentarios sobre la pobre viuda y su niño enfermo. «No hagas caso a lo que diga doña Pilar», respondió Carmen, levantándose para abrazar a su hijo. «Encontraremos una solución. Siempre lo hacemos, ¿verdad?». Lucas asintió, pero Carmen notó la duda en sus ojos. Había sido testigo de demasiadas soluciones temporales en los últimos meses. El niño estaba perdiendo la fe, igual que ella. Esa noche, después de arropar a Lucas, Carmen se sentó frente al ordenador portátil heredado de su hermana. La pantalla parpadeaba ocasionalmente, como si también estuviera cansada de buscar empleos que nunca respondían. Casi por inercia, abrió la página de anuncios de segunda mano. No buscaba nada en concreto, solo necesitaba sentir que hacía algo, cualquier cosa, para combatir la sensación de ahogo que la invadía. Fue entonces cuando lo vio. El anuncio parecía desenfocar y reenfocar, como si luchara por captar su atención entre cientos de publicaciones similares. SEAT 1500, del 81, tal cual. Abandonado durante años. Comprador debe remolcarlo. 500 solo o mejor oferta. La imagen borrosa mostraba un viejo coche de color indefinible, cubierto parcialmente por una lona. Algo en él llamó su atención. Quizás fue la forma en que la luz del atardecer se reflejaba en el capó oxidado, o tal vez la sensación inexplicable de que aquel vehículo la estaba esperando. Carmen amplió la imagen, el cuero agrietado de los asientos, el salpicadero descolorido por el sol. Había algo extrañamente familiar en todo ello. Sin pensarlo demasiado, anotó el número de contacto. «Te has vuelto completamente loca»,
La voz de Paqui, su mejor amiga desde la infancia, resonaba con incredulidad al otro lado del teléfono. Carmen, por el amor de Dios, ¿qué vas a hacer con un coche que ni siquiera arranca? ¿Vivir dentro? Carmen suspiró mientras se apoyaba en la pared desconchada del pasillo. No lo sé, Paqui. Es una locura, lo sé, pero tengo un presentimiento. Los presentimientos no pagan facturas, respondió su amiga con la franqueza que la caracterizaba. Ni compran medicinas para Lucas. Ese coche no va a salvarte, Carmen, va a hundirte más. Ya estoy hundida, murmuró Carmen, con la vista fija en la puerta cerrada del dormitorio de su hijo. A veces hay que arriesgarlo todo. Hay arriesgarse, y hay tirarse de un puente sin comprobar si hay agua debajo, replicó Paqui. Por favor, piénsalo mejor. Guarda ese dinero para algo útil. Pero Carmen ya había tomado una decisión. Cuando uno ha perdido casi todo, un impulso irracional puede parecer el único acto de control que le queda. Además, algo en aquel viejo Seat resonaba en ella como un eco de algo olvidado, algo importante. A la mañana siguiente, con Lucas, aún dormido, Carmen salió temprano hacia Carabanchel, donde había quedado con el vendedor. El hombre, un tipo flaco con mirada huidiza, apenas cruzó palabras con ella. No hizo preguntas cuando Carmen le entregó los 500 euros en efectivo, ni pareció interesado en saber qué planeaba hacer con un vehículo que claramente llevaba décadas sin funcionar. Simplemente le entregó unos papeles descoloridos que parecían una especie de título de propiedad, y desapareció tan rápido como había aparecido. El coche estaba en peor estado de lo que mostraba la foto. La pintura azul marino se descascarillaba como piel muerta, revelando capas de óxido debajo. Los neumáticos estaban completamente desinflados y una fina capa de moho verdoso crecía alrededor de las ventanillas como venas en un cuerpo enfermo. No tenía llaves, ni matrícula visible, y el interior olía a décadas de abandono. Señora, ¿está segura de que quiere gastar dinero en remolcar esto?, preguntó el conductor de la grúa, un hombre corpulento de mediana edad que se rascaba la cabeza con genuina perplejidad. Sinceramente, no creo que valga ni para chatarra. Carmen asintió, ignorando la duda en su voz. Estoy segura. Llévelo al taller de Manuel en Vallecas, por favor. Llevar el coche hasta el taller de Manuel, un viejo amigo de Antonio, costó casi sus últimos euros. Cuando llegaron y el mecánico vio lo que había comprado, su reacción fue aún peor que la del conductor de la grúa. Por todos los santos, Carmen, ¿has gastado tu último dinero en esta chatarra? La risa incrédula de Manuel resonó por todo el taller, provocando que varios de sus ayudantes se acercaran a ver qué ocurría. Esto es peor que tirar el dinero. Al menos tirándolo no tendrías que pagar para deshacerte de ello después. Lucas, que había insistido en acompañarla después de descubrir la compra, se encogía visiblemente avergonzado junto a ella. Los mecánicos intercambiaban miradas y sonrisas burlonas, pero Carmen mantuvo la calma, su mano firmemente aferrada a la manija oxidada de la puerta del Seat 1500. «Solo necesito que me dejes tenerlo aquí un par de días, Manuel», dijo con una dignidad que no sabía que aún conservaba. «Hasta que decida qué hacer con él». Manuel negó con la cabeza, pero su expresión se suavizó. Había conocido a Antonio, sabía por lo que Carmen estaba pasando. 2 días, Carmen, ni uno más, y solo porque eres tú. Mientras todos volvían a sus tareas, Carmen abrió por fin la puerta del vehículo. El chirrido de las bisagras oxidadas fue como un grito después de años de silencio. Lucas se acercó cautelosamente, su curiosidad venciendo momentáneamente a la vergüenza. Lo primero que notaron fue el olor. No era el hedor a mojo y deterioro que cabría esperar, sino un aroma suave, casi imperceptible, de lavanda, como un perfume de otra época que se negaba a desvanecerse completamente. Lo segundo fue la guantera.
cerrada con llave. ¿Crees que hay algo dentro?, preguntó Lucas, repentinamente interesado. Carmen sacó un destornillador plano que Manuel le había prestado a regañadientes. Solo hay una forma de averiguarlo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras forzaba la cerradura oxidada. Tras un crujido metálico, la guantera se abrió, revelando su contenido: papeles amarillentos, una cartera vieja y una pequeña bolsa de terciopelo azul oscuro. Lucas contuvo la respiración mientras su madre abría la bolsa. Dentro había una llave. No era la llave del coche, sino algo más antiguo y ornamentado, como si perteneciera a un joyero de otro siglo. La cartera contenía un carné de conducir caducado a nombre de Elena Domínguez. ¿Quién es Elena Domínguez?, preguntó Lucas, examinando el carné con su fotografía de una mujer de unos 40 años, con el pelo oscuro recogido y expresión seria pero amable. «No tengo ni idea», respondió Carmen mientras revisaba el resto del contenido. Había también fotografías, docenas, una mujer con bata blanca. En cada imagen aparecía junto al mismo coche. Este coche. En una sostenía un pequeño frasco, contra la luz, sus ojos brillando con emoción. En el reverso de la foto, escrito con una caligrafía pulcra: «Prototipo exitoso. No más dolor. No más patentes. Mayo 1987». Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. Al día siguiente, Carmen y Lucas regresaron al taller con una caja de herramientas prestada de Tomás, un jubilado que vivía en su edificio y que había trabajado toda su vida como mecánico en la SEAT. Cuando Carmen le contó sobre su compra, el hombre se rió con indulgencia, pero algo en la historia despertó su curiosidad y decidió acompañarlos. «Vamos a ver qué tesoro has encontrado», dijo Tomás, con ese tono entre burlón y cariñoso que los ancianos reservan para las locuras de los más jóvenes. Mientras se acercaban al vehículo, el viejo mecánico lo examinó con ojo crítico. Un SEAT 1500, menudo coche en su época. Lo llamaban el tiburón por la forma del morro. Se fabricó bajo licencia de Fiat. Manuel les permitió entrar al taller, aunque no sin antes repetir que solo les quedaba un día más antes de que tuviera que cobrarles por el espacio. Tomás abrió el capó con un chirrido oxidado que hizo que todos hicieran una mueca. Al inspeccionar el motor, su expresión cambió súbitamente. «Esto no es estándar», murmuró, señalando un compartimento detrás del bloque del motor. Se inclinó más, entornando los ojos para ver mejor. «Alguien ha modificado esto». Con manos expertas pero ya algo temblorosas por la edad, Tomás alcanzó una linterna y examinó más de cerca. «Hay algo ahí dentro. Parece un compartimento secreto». Lucas se acercó, repentinamente fascinado. «¿Como en las películas de espías?». Tomás sonrió. «Algo así, chaval». Con cuidado, desatornilló 2 pernos y extrajo un pequeño contenedor metálico sellado, del tamaño aproximado de una caja de zapatos. No tenía marcas ni etiquetas visibles, pero disponía de un candado con combinación. «Bueno, parece que tu intuición no estaba tan desencaminada después de todo», comentó Tomás, entregando el misterioso contenedor a Carmen. «Alguien escondió esto ahí con mucho cuidado». De vuelta en casa, Carmen y Lucas examinaron de nuevo las fotografías encontradas. En una de ellas, Elena Domínguez sostenía un cuaderno. El mismo cuaderno que Carmen había encontrado posteriormente oculto detrás del asiento trasero del SEAT, en una ranura apenas lo suficientemente ancha para notarla. La primera página del cuaderno rezaba: «Notas de investigación, ED». Para quien encuentre esto,
Por favor, lea con atención. El futuro podría depender de ello. Con cada página que pasaban, Carmen sentía que su corazón latía más rápido. Elena Domínguez no había sido simplemente la propietaria del coche. Había escondido toda su obra vital dentro de él. Sus notas estaban llenas de dibujos de plantas, diagramas químicos, tablas de dosificación. Carmen, con su formación médica, reconocía parte de la terminología. «Está desarrollando un compuesto para tratar el síndrome de Murillo», murmuró Carmen, cada vez más asombrada. «Es una enfermedad autoinmune muy rara, sin cura conocida». «¿Es grave?», preguntó Lucas, observando los complicados diagramas como si pudiera entenderlos. «Muy grave, especialmente en niños», respondió Carmen, recordando los pocos casos que había visto durante su carrera como enfermera pediátrica. Niños condenados a una vida breve de dolor y deterioro progresivo. Es devastadora y lo peor es que los tratamientos actuales apenas alivian los síntomas. Cuestan una fortuna y solo compran tiempo, no curan. Pero Elena Domínguez parecía haber creado algo que funcionaba, algo natural. Y según sus notas, se había negado a venderlo a compañías farmacéuticas. ¿Por qué? La respuesta estaba en la última página del cuaderno. «Me ofrecieron 2 millones para entregarlo todo. Dijeron que lo archivarían. Demasiado efectivo. Sin ingresos recurrentes. Me negué. 2 días después, alguien entró en mi laboratorio. Escondí todo en el coche. Si estás leyendo esto, lo has encontrado. No dejes que entierren la cura otra vez». De repente todo empezó a encajar. El vendedor con aspecto sospechoso, su evasividad. Esto no era solo un coche olvidado, era una cápsula del tiempo llena de verdades incómodas. «Mamá, ¿esto significa que el coche vale mucho dinero?», preguntó Lucas con los ojos muy abiertos. Carmen miró a su hijo, considerando cuidadosamente su respuesta. «No es el coche lo que vale, cariño. Es lo que hay dentro de él. Lo que esta mujer descubrió podría ser muy importante para muchas personas enfermas». Esa noche, después de acostar a Lucas, Carmen sacó el contenedor metálico nuevamente. El candado de combinación seguía burlándose de ella, negándole acceso a lo que podría ser la pieza final del rompecabezas. Repasó mentalmente todo lo que sabía sobre Elena Domínguez. Fecha de nacimiento en el carné de conducir, 12/05/1945. Lo intentó, 2005/1945. Nada. Volvió a revisar las fotografías. En una de ellas, Elena posaba orgullosa junto al SEAT recién comprado. En el reverso, «Mi nuevo coche, matrícula M336Y7BT, 1402-1981. Carmen probó. 1402-981. El candado seguía cerrado. Frustrada, repasó más notas y documentos. Entre los papeles de la guantera había encontrado una vieja factura del concesionario SEAT en Madrid. El coche había costado 542.000 pesetas en 1981. Una fortuna para la época. Nunca hay 42.000. Nada. Carmen se frotó los ojos cansados. Eran casi las 2 de la madrugada. Tenía que dormir un poco. Mañana sería el último día que podrían tener el coche en el taller de Manuel antes de tener que decidir qué hacer con él. Y sin dinero para pagar el alquiler o el remolque, fue entonces cuando lo vio. En una de las fotos, Elena sostenía un frasco con una etiqueta. Ampliando la imagen todo lo que podía, Carmen distinguió un código. EM207C587. Probó 207T587. El candado se abrió con un suave clic. Con el corazón latiendo aceleradamente, Carmen levantó la tapa del contenedor. Dentro, cuidadosamente, empaquetado en espuma protectora,
Había un conjunto de viales sellados. Cada uno contenía un líquido ambarino y estaba etiquetado con códigos similares al que había visto en la fotografía. También había un cuaderno más pequeño, plastificado, para protegerlo, con fórmulas químicas detalladas y, lo más importante, resultados de pruebas. Carmen pasó la noche entera estudiando la documentación, utilizando sus conocimientos de enfermería para entender lo que podía. A medida que avanzaba en la lectura, la magnitud del descubrimiento se hacía cada vez más evidente. Elena Domínguez, según todos los datos disponibles, había desarrollado efectivamente un tratamiento revolucionario para el síndrome de Murillo. Un tratamiento que no solo aliviaba los síntomas, sino que podía revertir el daño causado por la enfermedad. ¿Por qué este tratamiento no estaba disponible? Las notas de Elena sugerían una terrible respuesta. Había sido suprimido deliberadamente. La cura no generaría los mismos beneficios a largo plazo que los tratamientos sintomáticos actuales. El negocio estaba en la enfermedad crónica, no en la cura. La mañana siguiente, con ojeras pronunciadas pero con una determinación renovada, Carmen tomó una decisión. Esto era demasiado importante para manejarlo sola. Necesitaba ayuda. Sacó su viejo teléfono móvil y marcó un número que no había usado en meses. «Docata Álvarez, soy Carmen García, enfermera de la Clínica Pediátrica Santa Isabel. Necesito verla urgentemente. He encontrado algo que creo que debe ver». La doctora Isabel Álvarez había sido su supervisora en la clínica, una investigadora médica respetada que siempre había tratado a Carmen con dignidad, incluso cuando tuvo que darle la noticia del cierre. Si había alguien que pudiera ayudarla a entender completamente el valor de lo que había encontrado, era ella. Acordaron verse esa misma tarde en una cafetería discreta cerca del Parque del Retiro. Carmen llevó solo el cuaderno principal y algunas fotografías, dejando el contenedor con los viales escondido en casa. No sabía por qué, pero un instinto de precaución la hizo actuar así. Mientras esperaba en la cafetería, el televisor del local emitía un reportaje sobre el aumento del precio de los medicamentos. La presentadora mencionaba específicamente Farmacéutica Rábida, un gigante español de la industria farmacéutica, cuyas acciones habían subido un 15% tras anunciar un nuevo tratamiento mejorado para enfermedades autoinmunes raras. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «He visto fantasmas con mejor aspecto que tú», comentó la doctora Álvarez al sentarse frente a ella. A pesar del tono ligero, su mirada reflejaba genuina preocupación. «¿Qué ocurre, Carmen?» «Por teléfono parecías alterada». «Necesito que vea esto», respondió Carmen, deslizando el cuaderno de Elena hacia ella. «Y por favor, sea discreta». La expresión de la doctora cambió gradualmente mientras pasaba las páginas, de escepticismo educado a asombro absoluto. «¿Dónde has conseguido esto?», preguntó finalmente con voz apenas audible. Carmen le contó toda la historia, desde la compra del coche hasta el descubrimiento del compartimento secreto. A medida que hablaba, notó que la doctora miraba nerviosamente a su alrededor, como si temiera ser observada. «Si estos datos son reales», murmuró la doctora Álvarez, «estamos ante algo revolucionario. Esta mujer puede haber curado una enfermedad que sigue matando a cientos de personas cada año». «Son reales», afirmó Carmen, «y creo que fueron deliberadamente ocultados». Isabel cerró el cuaderno y lo cubrió con su bolso. «Necesitamos verificar esto adecuadamente. Conozco a algunas personas, investigadores éticos que podrían ayudarnos». «Pero Carmen», se inclinó hacia adelante bajando aún más la voz, «debes tener cuidado. Si lo que sospechas es cierto, hay intereses muy poderosos que preferirían que esto siguiera enterrado». Carmen asintió, recordando la mirada huidiza del vendedor del coche.
¿Cree que estoy en peligro? No quiero asustarte, respondió Isabel. Pero sí, es posible. La industria farmacéutica mueve miles de millones de euros. Un descubrimiento como este podría amenazar grandes flujos de ingresos. Al salir de la cafetería, Carmen sintió como si un peso invisible se hubiera instalado sobre sus hombros. Lo que había comenzado como una compra desesperada se había convertido en algo mucho más grande y potencialmente peligroso. Pero también, por primera vez en meses, sentía que tenía un propósito, algo importante que podía marcar la diferencia. Cuando llegó al taller para ver el coche por última vez, antes de que Manuel perdiera la paciencia, se encontró con una sorpresa. Un hombre de traje elegante conversaba con el mecánico, quien señalaba hacia el viejo Seat. Carmen se detuvo, en seco, manteniéndose fuera de vista mientras escuchaba su conversación. «Es solo una mujer desesperada que compró chatarra», decía Manuel. «No hay nada especial en ese trasto». «Aún así, mi cliente está interesado», insistía el hombre. «Razones sentimentales, ya sabe. Estamos dispuestos a ofrecerle. ¿Cuánto cree que lo valoraría ella? ¿1.000 euros?» «Tendría que preguntarle», respondió Manuel, encogiéndose de hombros. «Pero conociéndola, dudo que lo venda. Es testaruda como ella sola». Carmen se alejó sigilosamente, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién estaría interesado en comprar un coche abandonado que supuestamente no valía nada? Solo alguien que supiera exactamente lo que contenía. De vuelta en casa, mientras preparaba la cena con las pocas provisiones que quedaban en la alacena, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Señora García?» La voz al otro lado era de una mujer, suave pero autoritaria. «Mi nombre es Sofía Mendoza, represento a Farmacéutica Rábida. Estamos interesados en comprar el vehículo que adquirió recientemente». El estómago de Carmen dio un vuelco. «¿Cómo saben que lo tengo?» Hubo una breve pausa. «Monitorizamos ciertos registros. Estamos dispuestos a ofrecerle 5.000 euros en efectivo». Hoy mismo, sin preguntas, Carmen apretó el teléfono con fuerza. «No está en venta. ¿Está segura de que entiende lo que tiene entre manos?» La voz de la mujer adquirió un tono más frío. «Algunas cosas es mejor dejarlas sin descubrir. ¿Cómo será que la gran empresa farmacéutica se ha enterado tan rápido de lo que Carmen ha encontrado? ¿Qué hará ella ahora que sabe que están tras el descubrimiento de Elena? ¿Pondrá en peligro a su hijo por perseguir la verdad?» Lucas tiró de la manga de Carmen. «Mamá, tengo miedo». Carmen colgó sin responder y abrazó a su hijo, intentando mantener la calma a pesar del terror que sentía. «Todo está bien, cariño. Solo era publicidad telefónica». «No te creo», respondió Lucas con esa claridad brutal que solo los niños poseen. «Desde que compraste ese coche estás actuando raro. Y ahora tienes miedo. Lo veo en tus ojos». Carmen se arrodilló para estar a la altura de su hijo. Sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Antonio, la miraban con una mezcla de miedo y determinación. No podía seguir ocultándole la verdad, no cuando ambos podrían estar en peligro. «Tienes razón», admitió finalmente. «Ese coche contenía algo importante, algo que podría ayudar a muchos niños enfermos. Pero hay personas poderosas que no quieren que salga a la luz». «¿Como los villanos en las películas?», preguntó Lucas. Carmen sonrió débilmente. «Algo así, excepto que estos villanos llevan trajes caros y tienen oficinas elegantes». Esa noche, después de asegurarse de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, Carmen llamó a Paqui y le contó todo. «¡Santo cielo, Carmen!», exclamó su amiga. «Esto es una locura. Tienes que ir a la policía». «¿Y decirles qué exactamente?» «Que compré un coche viejo que contiene una cura secreta para una enfermedad rara. Me tomarán por loca». Entonces,
Entrega todo a esta doctora y olvídate del asunto, insistió Paqui. No vale la pena arriesgar tu vida ni la de Lucas. Carmen se quedó en silencio, contemplando las fotografías de Elena Domínguez extendidas sobre la mesa. No puedo simplemente darme por vencida, Paqui. Esta mujer arriesgó todo para ocultar este descubrimiento. Si lo entrego y desaparece otra vez, ¿cuánta gente seguirá sufriendo? ¿Cuántos niños morirán porque un tratamiento que podría salvarlos fue suprimido por codicia? Y si te pasa algo, ¿qué será de Lucas? La voz de Paqui se suavizó. Piensa en tu hijo, Carmen. Precisamente por él no puedo rendirme, respondió Carmen. Quiero enseñarle que a veces hay que luchar por lo que es justo, incluso cuando da miedo. Además, necesitamos el dinero, Paqui. Si esto funciona, podría asegurar nuestro futuro. Antes de que Paqui pudiera responder, Carmen escuchó un ruido en el exterior del edificio. Se asomó con cautela a la ventana y vio un coche negro, elegante y con cristales tintados, estacionado al otro lado de la calle. Un hombre con traje oscuro permanecía de pie junto a él, mirando directamente hacia su ventana. «Tengo que colgar», murmuró. «Te llamo mañana». Recogió apresuradamente todos los documentos y los guardó en una bolsa. Luego despertó suavemente a Lucas. «Cariño, necesito que te vistas rápido», le dijo, intentando mantener la calma. «Vamos a hacer un pequeño viaje nocturno». «¿A dónde? ¿Vamos?», preguntó el niño, frotándose los ojos con sueño. «A casa de la tía Paqui», respondió Carmen. «Será como una aventura sorpresa». Salieron por la puerta trasera del edificio, utilizando la escalera de servicio que casi nadie usaba. El corazón de Carmen latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse en la quietud de la noche madrileña. Caminaron apresuradamente por callejuelas secundarias, evitando las calles principales, hasta llegar al pequeño apartamento de Paqui en Tetuán. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Paqui al abrir la puerta, aún en bata y con el pelo revuelto. «Están vigilando mi casa», respondió Carmen, entrando apresuradamente con Lucas. Paqui los acogió sin más preguntas, preparando el sofá-cama para Lucas, quien, agotado por la tensión y la hora tardía, se quedó dormido casi al instante. «Esto es una locura», murmuró Paqui cuando por fin se sentaron en la cocina con 2 tazas de té humeante. «Parece la trama de una película mala». «Ojalá lo fuera», respondió Carmen, pasándose una mano por el pelo con gesto cansado. «Pero es muy real. Lo que Elena Domínguez descubrió podría valer millones, quizás miles de millones. Y hay gente dispuesta a todo para evitar que salga a la luz». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Paqui, mirando a su amiga con preocupación. Carmen contempló los documentos esparcidos sobre la mesa. «La doctora Álvarez está contactando con investigadores de confianza. Dijo que me llamaría mañana. Y mientras tanto, esa gente sabe dónde vives, Carmen. No podemos volver a casa». «No por ahora», admitió Carmen, «y necesito sacar el coche del taller de Manuel antes de que esa gente lo encuentre». A la mañana siguiente, después de asegurarse de que Lucas estaba seguro con Paqui, Carmen llamó a Tomás, el jubilado que había trabajado como mecánico. Le explicó la situación de forma vaga, solo mencionando que alguien quería robarle el coche y que necesitaba trasladarlo a un lugar seguro. «Conozco un desguace en Alcorcón donde el dueño me debe algunos favores», respondió Tomás después de un largo silencio. «Podemos esconderlo allí unos días». Con la ayuda de Tomás y un amigo suyo que tenía una grúa, trasladaron el SEAT 1500 al desguace antes de que Manuel abriera el taller. Carmen pagó con los pocos euros que le quedaban, prometiéndole a Tomás que le devolvería el favor cuando pudiera. Durante los 3 días siguientes, Carmen y Lucas permanecieron en casa de Paqui, saliendo lo mínimo posible. La doctora Álvarez había comenzado a analizar la documentación con un pequeño equipo de científicos de confianza.
Las noticias preliminares eran prometedoras. Todo parecía indicar que el tratamiento de Elena Domínguez era legítimo y potencialmente revolucionario. Al cuarto día, mientras Lucas veía la televisión, el teléfono de Carmen sonó. Era un número oculto. ¿Señora García? La voz al otro lado era masculina, profunda, con un ligero acento que Carmen no pudo identificar. No me conoce, pero trabajé para Elena Domínguez. Mi nombre es Alberto Sanz. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo ha conseguido mi número? La doctora Álvarez me contactó. Llevo décadas buscando ese coche. El hombre hizo una pausa. Fui yo quien lo escondió después del accidente. ¿Accidente? Carmen se sentó lentamente, sus piernas súbitamente débiles. Eso es lo que dijeron que fue. Un accidente de tráfico. La amargura en su voz era palpable. Pero Elena nunca conducía de noche, y especialmente no en carreteras de montaña, no con su vista. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. ¿Está diciendo que la mataron? No puedo probarlo, respondió Alberto. Pero sí sé que 2 días antes había rechazado una oferta multimillonaria de farmacéutica Rábida, y al día siguiente su laboratorio fue desvalijado. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Carmen, aunque ya intuía la respuesta. Porque usted está en peligro. Necesitamos vernos, pero no por teléfono. Tengo información que usted necesita, y usted tiene algo que llevo años buscando. Acordaron encontrarse esa misma tarde en el templo de Devod, un lugar público con suficiente gente como para sentirse seguros, pero lo bastante espacioso como para hablar sin ser escuchados. Alberto Sanz resultó ser un hombre mayor, de unos 70 años, con ojos claros y vivaces que contrastaban con su piel curtida por el sol. Vestía un traje sencillo pero elegante, como si hubiera dejado atrás una vida profesional, pero mantuviera ciertos hábitos. Elena era brillante, comenzó, mientras se sentaban en un banco apartado, su mirada perdida en el horizonte madrileño. Trabajé como su asistente de laboratorio durante 15 años. Estaba obsesionada con encontrar un tratamiento para el síndrome de Murillo después de que su sobrina muriera por esa misma enfermedad. Y lo consiguió, afirmó Carmen. Alberto asintió. Lo consiguió. Y cuando las farmacéuticas descubrieron que su tratamiento era efectivo y lo peor para ellos, económico de producir, primero intentaron comprarlo para enterrarlo. Al ver que ella se negaba, comenzaron las amenazas. Le contó cómo Elena había decidido esconder toda su investigación y los prototipos del tratamiento en su viejo Seat 1500, un coche que nadie asociaría con una científica brillante. Después del accidente, Alberto, temiendo por su propia vida, había ocultado el vehículo en un almacén alquilado, pagando religiosamente cada mes hasta que recientemente un problema de salud le había impedido continuar con los pagos. Cuando el almacén fue subastado, perdí la pista del coche, concluyó. Pensé que todo el trabajo de Elena se había perdido para siempre, hasta que la doctora Álvarez me contactó. ¿Por qué debería confiar en usted?, preguntó Carmen, aún cautelosa. Alberto metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño objeto metálico. Porque tengo la otra mitad del rompecabezas. Era una llave antigua, casi idéntica a la que Carmen había encontrado en la bolsa de terciopelo. Esa noche, en el pequeño apartamento de Alberto en Chamberí, unieron ambas llaves. Juntas, formaban una especie de mecanismo que servía para abrir una caja de seguridad oculta bajo el asiento del conductor del Seat 1500. Una caja que, según Alberto, contenía la pieza final de la investigación de Elena, el método completo, para sintetizar el tratamiento a gran escala. Sin esto, los viales que encontraste son útiles para probar que el tratamiento funciona,
pero no para producirlo en cantidades que puedan ayudar a todos los enfermos, explicó Alberto. A la mañana siguiente, Carmen, Alberto y la doctora Álvarez se dirigieron al desguace donde habían escondido el coche. Lucas se quedó con Paqui, aunque había protestado por no poder participar en lo que él llamaba la misión. Al llegar, se encontraron con una escena desoladora. La puerta del desguace había sido forzada y el Seat 1500 había desaparecido. «Llegamos tarde», murmuró Alberto, su rostro repentinamente envejecido por la derrota. Carmen sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo el esfuerzo, todo el peligro, ¿para nada? Pero entonces recordó algo. Los viales y parte de la documentación seguían escondidos en casa de Paqui. «No lo tienen todo», afirmó con renovada determinación. «Tenemos los viales y suficiente documentación para probar que el tratamiento funciona. Solo nos falta el método de síntesis a gran escala». La doctora Álvarez asintió pensativa. «Podríamos intentar reconstruirlo. Con los viales podemos analizar la composición exacta. No será fácil, pero tengo contactos en varios laboratorios independientes». «Sé quién se llevó el coche», dijo Alberto súbitamente, «y sé dónde lo habrán llevado». Los tres se miraron, una chispa de esperanza reavivándose entre ellos. «La sede central de Farmacéutica Rábida está en un complejo industrial. A las afueras de Madrid», continuó Alberto, «tienen un almacén de alta seguridad donde guardan sus proyectos sensibles. Si querían el coche por lo que contiene, es allí donde estará». «¿Sugieres que entremos en el almacén de una de las mayores farmacéuticas de España?», preguntó Carmen, incrédula. «Eso es imposible». «No necesariamente», intervino la doctora Álvarez. «No tenemos que entrar físicamente, solo necesitamos la atención pública». Esa misma tarde, mientras planeaban su siguiente movimiento, Carmen recibió una llamada de Paqui. Su voz sonaba tensa al borde del pánico. «Carmen, han entrado en mi casa. Lucas está bien. Está conmigo en casa de mi hermana. Pero se han llevado todo. Los documentos, los viales, todo». El mundo pareció detenerse alrededor de Carmen. No solo habían perdido el coche, ahora también habían perdido las pruebas que podrían haber respaldado su historia. Y lo peor, habían puesto en peligro a Lucas y a Paqui. «Se acabó», murmuró Carmen, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Hemos perdido». Alberto y la doctora Álvarez intercambiaron miradas de preocupación. El anciano se acercó a Carmen y puso una mano reconfortante en su hombro. No hemos perdido», dijo con firmeza. «Aún tenemos algo que ellos no tienen». «¿Qué?», preguntó Carmen, alzando la mirada. «La verdad», respondió Alberto. «Y yo, que trabajé con Elena durante años, puedo testificar sobre lo que vi, sobre cómo funcionaba el tratamiento». La doctora Álvarez asintió. «Y yo tengo copias digitales de parte de la documentación. No es todo, pero es suficiente para empezar a hacer ruido». Carmen se secó las lágrimas, su determinación regresando lentamente. «¿Cómo hacemos que la gente nos escuche?». La respuesta llegó en forma de una joven periodista llamada Sandra López, amiga de la doctora Álvarez y conocida por sus reportajes de investigación en un periódico digital independiente. Cuando escuchó la historia completa, sus ojos brillaron con esa mezcla de indignación y entusiasmo que caracteriza a los periodistas que aún creen en el poder transformador de la verdad. «Si lo que me cuentan es cierto», dijo Sandra, «esto podría ser el mayor escándalo farmacéutico de la década. Gente muriendo porque una cura fue deliberadamente suprimida por motivos económicos es el tipo de historia que no se puede ignorar». «Es cierto», afirmó Carmen, «pero hemos perdido casi todas las pruebas». «Casi todas no es lo mismo que todas», respondió Sandra con una sonrisa determinada.
Denme lo que tienen, copias, testimonios, cualquier cosa. Yo me encargaré de investigar por mi cuenta a Farmacéutica Rábida, y créanme, todas las grandes empresas tienen esqueletos en el armario. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras Sandra investigaba y preparaba su reportaje, Carmen, Lucas y Paqui se mudaron temporalmente a una pequeña pensión en las afueras de Madrid, pagada por la doctora Álvarez. Alberto, por su parte, contactó con antiguos colegas del mundo científico, buscando testigos que pudieran corroborar partes de la historia, pero Farmacéutica Rábida también se movía. Carmen comenzó a recibir llamadas anónimas con amenazas veladas. Coches sospechosos aparecían ocasionalmente cerca de la pensión y, más preocupante aún, Lucas sufrió un ataque de asma inusualmente severo que requirió hospitalización. Su inhalador estaba casi vacío, dijo el médico de urgencias con el ceño fruncido. ¿No notó que necesitaba recargarlo? Carmen miró el inhalador con confusión. Lo había recargado apenas 2 días antes. Alguien lo había manipulado. El mensaje era claro. Sabían dónde estaban y lo que intentaban hacer. Y estaban dispuestos a llegar muy lejos para detenerlos. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. Esa noche, mientras Lucas dormía en la habitación del hospital, Carmen tomó una decisión. Esto ya no se trataba solo de justicia o de un descubrimiento médico. Se trataba de proteger a su hijo. Llamó a Sandra. «Tenemos que publicar ahora», dijo sin preámbulos. «Han manipulado el inhalador de Lucas. Están dispuestos a hacer daño a un niño para silenciarnos». «Aún no tengo todas las pruebas que quisiera», respondió Sandra, la preocupación evidente en su voz. «Si publicamos prematuramente, podrían desmentirlo todo como una conspiración de una madre desesperada. Precisamente por eso debemos actuar ya», insistió Carmen. «Una madre desesperada. Eso es exactamente lo que soy. Y hay muchas otras madres desesperadas cuyos hijos sufren del síndrome de Murillo. Madres que darían lo que fuera por el tratamiento que Elena Domínguez descubrió y que Farmacéutica Rábida ocultó». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Tienes razón», dijo finalmente Sandra. «A veces la verdad no necesita pruebas perfectas, solo necesita ser contada». El reportaje se publicó a la mañana siguiente bajo el título «La cura secreta». Cómo una farmacéutica española ocultó un tratamiento revolucionario durante décadas. La historia detallaba el descubrimiento de Elena Domínguez, su misteriosa muerte y la reciente recuperación parcial de su investigación por parte de Carmen García, una enfermera desempleada que había comprado por casualidad el viejo coche donde todo estaba oculto. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El artículo se volvió viral en cuestión de horas. Otros medios lo recogieron, ampliando la investigación. Asociaciones de pacientes con síndrome de Murillo y otras enfermedades raras comenzaron a exigir respuestas. Políticos oportunistas vieron una causa popular por la que luchar y Farmacéutica Rábida entró en pánico. Su primera reacción fue emitir un comunicado desestimando la historia como afirmaciones sin fundamento provenientes de fuentes no verificadas. Pero la presión pública seguía aumentando. Antiguos empleados, envalentonados por el escándalo, comenzaron a filtrar información interna. Uno de ellos, un ex ejecutivo jubilado, entregó grabaciones de reuniones donde se discutía explícitamente la supresión de tratamientos demasiado efectivos por razones económicas. El vendedor del SEAT 1500, que resultó ser un ex conserje de Farmacéutica Rábida torturado por la culpa, también se presentó.
Confesó haber sido parte de la operación para ocultar el vehículo de Elena tras su muerte, siguiendo órdenes de sus superiores. A los 10 días de la publicación, la sede central de Farmacéutica Rábida era un hervidero de actividad policial. La Unidad de Delitos Económicos y la Fiscalía Anticorrupción habían abierto investigaciones formales. El precio de las acciones de la compañía se desplomó, y entonces, en medio del caos, sucedió algo inesperado. Un paquete anónimo llegó a la redacción del periódico donde trabajaba Sandra. Contenía una unidad USB con copias digitales de toda la investigación original de Elena Domínguez, incluido el método detallado para sintetizar el tratamiento a gran escala. Junto a la unidad, una simple nota. Hay personas dentro que también quieren hacer lo correcto. Con esta nueva evidencia, el caso se fortaleció enormemente. Científicos independientes confirmaron la validez de la investigación. El tratamiento, tras las pruebas necesarias, demostró ser tan efectivo como Elena había documentado décadas atrás. 3 meses después, en una ceremonia emotiva, el Ministerio de Sanidad anunció la creación del Protocolo Domínguez García para el tratamiento del síndrome de Murillo, reconociendo tanto a la científica que lo descubrió como a la enfermera que lo sacó a la luz. El tratamiento sería producido por laboratorios públicos y distribuido a un costo mínimo a todos los pacientes que lo necesitaran. Para Carmen y Lucas, la vida cambió de maneras que nunca habrían imaginado. Una fundación establecida en 1902, honor a Elena Domínguez, les ofreció una nueva vivienda y una beca completa para Lucas. Carmen, por su parte, recibió ofertas de trabajo de varias instituciones sanitarias, finalmente aceptando un puesto en el mismo hospital donde ahora se administraba el tratamiento que había ayudado a descubrir. El viejo SEAT 1500, recuperado durante las redadas policiales a Farmacéutica Rábida, fue restaurado y colocado en una exposición permanente en el Museo de la Ciencia de Madrid, como símbolo de cómo una verdad enterrada puede, finalmente, encontrar su camino hacia la luz. Un año después, mientras Carmen observaba a Lucas jugando en el parque con otros niños, recordó las palabras que había escrito Elena Domínguez en la última página de su cuaderno. Si estás leyendo esto, lo has encontrado. No dejes que entierren la cura otra vez. No lo había dejado. Y aunque el camino había sido peligroso y había estado a punto de perderlo todo, el resultado había valido cada momento de miedo y desesperación. Porque en algún lugar, cientos de niños como Lucas respiraban más fácilmente gracias a una científica valiente, una enfermera desesperada y un viejo coche azul que había guardado un secreto durante demasiado tiempo. Gracias, Elena, susurró Carmen hacia el cielo despejado de Madrid. Y por un momento, en la suave brisa que agitaba las hojas de los árboles, casi pudo escuchar una voz que le respondía. ¿Alguna vez has conocido a alguien que arriesgó todo por defender lo que creía correcto? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Carmen observaba el amanecer desde la ventana de su nuevo apartamento en Chamberí. El café humeaba entre sus manos mientras repasaba mentalmente todo lo ocurrido en los últimos meses. A veces aún le parecía un sueño, como si en cualquier momento fuera a despertar en su viejo piso de Vallecas con el aviso de desahucio sobre la mesa. Pero esto era real. La vida que ahora llevaban Lucas y ella. La fundación, el reconocimiento, la justicia para Elena Domínguez. Y lo más importante, los niños salvados por un tratamiento que casi había quedado enterrado para siempre. El teléfono sonó, sacándola de sus cavilaciones. Era Alberto Sanz. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin saludar, su voz más animada de lo que Carmen la había escuchado nunca. Aún no, ¿qué ocurre?
La Audiencia Nacional ha dictado sentencia. 25 años para el ex-CEO de Farmacéutica Rábida por homicidio, conspiración, soborno y obstrucción de la justicia. 15 años para el director de investigación. Elena por fin ha recibido justicia. Carmen cerró los ojos, sintiendo como una ola de emoción la recorría. Es increíble. Hay más, continuó Alberto. La nueva directiva de la compañía ha anunciado la creación de un fondo especial de investigación para enfermedades raras. Lo han llamado Fondo Elena Domínguez para la Innovación Ética. Parece que incluso las grandes corporaciones pueden cambiar, comentó Carmen sorprendida. Cuando no tienen más remedio, respondió Alberto con una risa seca. El dinero puede comprar muchas cosas, pero la opinión pública no es una de ellas, al menos no después de un escándalo como este. Tras colgar, Carmen se dirigió a la habitación de Lucas para despertarlo. El niño dormía plácidamente, su respiración regular y tranquila, sin el pitido sibilante que durante tantos años había sido la banda sonora de sus noches. Gracias al protocolo Domínguez García, su asma había mejorado significativamente. Ya no dependía del inhalador constantemente, pudiendo llevar una vida casi normal. «Buenos días, campeón», susurró Carmen, acariciando su pelo. «Hoy es un gran día». Lucas se removió bajo las sábanas, abriendo un ojo con expresión somnolienta. «¿Por qué es grande?» «Porque vamos a visitar el museo para ver el coche», respondió Carmen. «Han terminado la exposición permanente». Eso bastó para que Lucas saltara de la cama con repentina energía. El viejo Seat 1500, ahora completamente restaurado, se había convertido en una especie de símbolo personal para él. «Nuestro coche», lo llamaba, como si aquel vehículo oxidado que su madre había comprado en un acto de desesperación fuera una especie de miembro honorario de la familia. La exposición en el Museo de la Ciencia de Madrid era impresionante. El Seat 1500 ocupaba un lugar central, rodeado de paneles interactivos que explicaban la historia del descubrimiento de Elena Domínguez, su supresión y su eventual redescubrimiento décadas después. Fotografías, documentos originales y réplicas de los viales del tratamiento completaban la muestra. Lo que más emocionó a Carmen fue ver la cantidad de visitantes, especialmente niños en edad escolar, que escuchaban atentamente las explicaciones de los guías. La historia de Elena, Alberto y ella misma se estaba convirtiendo en una lección sobre ética científica, coraje cívico y la importancia de luchar por la verdad. «Mamá, mira», susurró Lucas tirando de su manga y señalando hacia un grupo que acababa de entrar. Carmen se giró y se encontró cara a cara con un grupo de niños y adolescentes en sillas de ruedas, todos ellos pacientes del síndrome de Murillo, que ahora recibían el tratamiento salvador. Les acompañaba la doctora Álvarez, quien al ver a Carmen sonrió y comenzó a dirigir al grupo hacia ella. «Chicos, os presento a Carmen García», dijo la doctora, «la mujer que, junto con Elena Domínguez, hizo posible vuestro tratamiento». Un niño de unos 8 años, con grandes ojos oscuros y una sonrisa tímida, se adelantó en su silla de ruedas. «Mi madre dice que compraste un coche viejo con tu último dinero, que arriesgaste todo para ayudarnos sin ni siquiera conocernos. ¿Por qué?» La pregunta, tan directa y sincera como solo pueden serlo las de los niños, dejó a Carmen momentáneamente sin palabras. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué arriesgar tanto por desconocidos cuando su propia situación era tan precaria? Al principio fue por necesidad, respondió finalmente con honestidad. Necesitaba desesperadamente dinero y tuve un presentimiento sobre ese coche. Pero luego, cuando descubrí lo que contenía, no podía simplemente mirar a otro lado. «Mi hijo también ha estado enfermo»,
añadió, poniendo una mano sobre el hombro de Lucas. Sé lo que es ver sufrir a alguien que amas y sentirte impotente para ayudarle. Ningún padre debería pasar por eso si existe una cura. El niño asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Luego extendió su pequeña mano. Gracias por salvarnos. Carmen tomó su mano, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No fui solo yo. Fue Elena, Alberto, la doctora Álvarez, Sandra, muchas personas valientes que decidieron hacer lo correcto a pesar del miedo. Pero tú empezaste todo, insistió el niño. Mi madre dice que a veces solo hace falta una persona valiente para cambiar las cosas. Esa noche, mientras Carmen arropaba a Lucas, el niño la miró con esa expresión seria que adoptaba cuando estaba pensando profundamente en algo. Mamá, ¿crees que papá estaría orgulloso de nosotros? Carmen sintió un nudo en la garganta. Antonio rara vez entraba en sus conversaciones. Su ausencia era como un agujero en el tejido de sus vidas, siempre presente pero raramente mencionado. Estoy segura de que estaría muy orgulloso, respondió finalmente. Tu padre valoraba mucho la honestidad y el coraje. Siempre decía que la vida no se mide por lo que acumulas, sino por lo que das. Lucas sonrió, satisfecho. Entonces hemos dado mucho, ¿no? Sí, cariño, hemos dado mucho. Carmen besó su frente. Y hemos recibido aún más a cambio. Mientras cerraba suavemente la puerta de la habitación de Lucas, Carmen reflexionó sobre esas últimas palabras. Era cierto. Lo que habían recibido iba mucho más allá de la seguridad financiera o el reconocimiento público. Habían ganado un propósito, una comunidad, y la sensación irreemplazable de haber marcado una diferencia real en el mundo. Al día siguiente, Sandra llamó para invitarla a participar en un documental sobre el caso. Quieren entrevistarte como figura central de la historia, explicó la periodista. Tu perspectiva es única. Una madre soltera que lo arriesgó todo y acabó cambiando el sistema desde dentro. No sé si soy el material del que están hechos los héroes, respondió Carmen con una sonrisa incómoda. Solo hice lo que parecía correcto en el momento. Eso es exactamente lo que hace a un héroe, replicó Sandra. Personas normales haciendo lo correcto cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. El documental, titulado La última apuesta, como un viejo coche, revolucionó la medicina. Se estrenó 6 meses después y recibió aclamación internacional. Más importante aún, inspiró cambios legislativos para proteger a los denunciantes en la industria farmacéutica y fortalecer los requisitos éticos en la investigación médica. Para Carmen, sin embargo, el mayor impacto seguía siendo el personal. Cada vez que visitaba el hospital y veía a un niño con síndrome de Murillo mejorando gracias al tratamiento, sentía una mezcla de orgullo y humildad que ningún premio o reconocimiento podría igualar. Un día, mientras esperaba a Lucas a la salida del colegio, se encontró con una mujer de aspecto familiar que también esperaba. Tras un momento de confusión, la reconoció. Era Sofía Mendoza, la representante de farmacéutica Rábida que la había llamado ofreciéndole dinero por el coche. Sus miradas se cruzaron, y por un instante Carmen temió una confrontación desagradable, pero para su sorpresa, la mujer se acercó con expresión serena. Señora García, dijo con voz tranquila, he querido hablar con usted durante mucho tiempo, pero no sabía si sería bienvenida. ¿Qué quiere?, preguntó Carmen cautelosa. Disculparme por un lado y agradecerle por otro. Sofía hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Yo no sabía toda la verdad cuando la contacté. Solo seguía órdenes, pero después de que todo saliera a la luz, tuve que enfrentarme a mi propia complicidad en algo terrible.
Parece que esta mujer que una vez amenazó a Carmen está cambiando de bando. ¿Será sincera o es otro engaño? ¿Podrá Carmen perdonarla o sigue siendo una amenaza para ella y su hijo? Carmen estudió el rostro de Sofía, buscando signos de engaño, pero solo vio remordimiento genuino en sus ojos. ¿Por qué me dice esto ahora?, preguntó Carmen. Porque necesitaba que supiera que fue usted quien cambió mi vida también, respondió Sofía. Después del escándalo, renuncié a Farmacéutica Rábida. Ahora trabajo para una ONG que ayuda a pacientes con enfermedades raras a acceder a tratamientos innovadores. Señaló hacia una niña de unos 10 años que esperaba cerca de la puerta del colegio. Mi hija Ana tiene una enfermedad genética rara. Durante años he estado viendo cómo las medicinas que podían ayudarla eran demasiado caras para nosotros. Estaba atrapada en un sistema que yo misma ayudaba a mantener por miedo a perder mi sustento. Carmen sintió cómo su hostilidad inicial se disipaba lentamente. Entendía el miedo que podía llevar a alguien a comprometer sus valores, especialmente cuando había un hijo de por medio. Fui yo quien envió la unidad USB a Sandra López, añadió Sofía en voz baja. Tenía acceso a los archivos como parte de mi trabajo. No podía seguir siendo cómplice. Carmen la miró con sorpresa. Arriesgaste mucho. No tanto como tú, respondió Sofía con una sonrisa triste. Solo quería que supieras que tu valor no solo cambió las vidas de los pacientes con síndrome de Murillo, también ayudó a algunos de nosotros a encontrar nuestra propia conciencia. Sofía le tendió una tarjeta. Si alguna vez quieres hablar o crees que puedo ayudar de alguna manera, aquí estoy. Al día siguiente, Carmen asistió a una reunión con la junta directiva de la Fundación Elena Domínguez, de la cual ahora era miembro. El tema principal de discusión era la expansión internacional del protocolo Domínguez-García, enfrentando resistencia de algunas farmacéuticas en otros países. Necesitamos aliados dentro de la industria, argumentaba uno de los directivos, personas con experiencia que conozcan el sistema desde dentro, pero compartan nuestros valores éticos. Carmen pensó en Sofía y en su ofrecimiento. Una persona que había estado dentro del sistema y ahora luchaba por cambiarlo. Quizás era exactamente lo que necesitaban. Creo que conozco a alguien, dijo Carmen, sorprendiendo a sus compañeros de la junta. Una ex ejecutiva de Farmacéutica Rábida que conoce los entresijos de la industria y tiene motivos personales para apoyar nuestra causa. 3 días después, Sofía se incorporaba como asesora estratégica de la fundación. Su conocimiento interno de cómo operaban las grandes farmacéuticas resultó invaluable para anticipar y contrarrestar la resistencia a la expansión del protocolo. Lo que había comenzado como una relación de adversarias se había transformado en una alianza poderosa. Alberto, que al principio había sido escéptico sobre la incorporación de Sofía, terminó reconociendo su valor. Elena estaría orgullosa, comentó una tarde mientras los tres revisaban el progreso de la implementación del tratamiento en hospitales europeos. No solo hemos salvado su descubrimiento, estamos cambiando la forma en que la industria funciona. Poco a poco, matizó Sofía, el cambio real lleva tiempo, pero cada paciente que recibe el tratamiento es una victoria. Y cada nueva persona que entiende por qué esto es importante nos acerca un paso más a un sistema más justo. La historia de Carmen, Elena y el SEAT 1500 se convirtió en un caso de estudio en facultades de medicina, escuelas de negocios y programas de ética. Estudiantes de todo el mundo aprendían sobre cómo una serie de decisiones individuales valientes podían contrarrestar décadas de avaricia institucionalizada. Un año después del estreno del documental,
Carmen recibió una invitación para dar una charla en la antigua facultad de Elena Domínguez. Mientras preparaba su discurso, se dio cuenta de que su vida había trazado un círculo completo, desde la desesperación absoluta hasta un propósito que trascendía sus circunstancias personales. El auditorio estaba lleno el día de la conferencia. Estudiantes, profesores, pacientes y sus familias, incluso algunos representantes de la industria farmacéutica, todos allí para escuchar la historia de primera mano. «No soy científica ni empresaria», comenzó Carmen, su voz firme a pesar del nerviosismo. «Soy enfermera. Mi trabajo siempre ha sido cuidar, aliviar el sufrimiento, defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Y fue precisamente ese instinto el que me llevó a luchar cuando descubrí la verdad sobre el tratamiento de Elena Domínguez». Mientras hablaba, su mirada se detuvo en Lucas, sentado en primera fila junto a Paqui, Tomás, Alberto y Sofía. Su pequeña familia improvisada, nacida de circunstancias extraordinarias. La mayoría de ustedes conocen ya los detalles del caso. Cómo una científica brillante desarrolló un tratamiento revolucionario. Cómo ese tratamiento fue suprimido por razones económicas. Cómo, décadas después, un acto de desesperación, la compra de un viejo coche con mi último dinero, desencadenó una serie de eventos que finalmente llevaron a que ese tratamiento llegara a quienes lo necesitaban. Carmen hizo una pausa, observando los rostros atentos. Pero lo que quizás no sepan es que nada de esto habría sido posible sin la valentía de muchas personas comunes. Alberto Sanz, que protegió el legado de Elena durante décadas. Sandra López, que tuvo el coraje de publicar la historia cuando solo teníamos fragmentos de evidencia. La doctora Álvarez, que arriesgó su reputación profesional para verificar el tratamiento. Incluso Sofía Mendoza, que eventualmente eligió su conciencia por encima de su carrera. Lo que he aprendido de todo esto es que el cambio real no viene de grandes gestos heroicos realizados por personas excepcionales. Viene de personas ordinarias que, día tras día, eligen hacer lo correcto aunque sea difícil, que se niegan a aceptar «así son las cosas» como respuesta cuando las cosas están fundamentalmente mal. Al terminar su charla, la ovación fue ensordecedora. Pero para Carmen, el momento más significativo vino después, cuando una joven estudiante de farmacia se acercó con lágrimas en los ojos. «Mi hermana pequeña tiene síndrome de Murillo», dijo la joven. «Gracias a usted y al protocolo Domínguez García, ahora tiene un futuro. Y yo he decidido dedicar mi carrera a desarrollar tratamientos accesibles para enfermedades raras, sin importar su rentabilidad». Carmen la abrazó, sintiendo ese peculiar orgullo que viene de saber que tu ejemplo ha inspirado a otros a continuar la lucha. Esa noche, mientras Carmen y Lucas regresaban a casa, el niño parecía inusualmente pensativo. «¿En qué piensas, cariño?», preguntó Carmen. «En que a veces las cosas más importantes pasan por casualidad», respondió Lucas. «Si no hubiéramos perdido nuestro piso, si no hubieras visto ese anuncio del coche, tantos niños seguirían enfermos». Carmen reflexionó sobre esas palabras. «No creo que fuera casualidad», dijo finalmente. «Creo que a veces la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar, aunque en ese momento parezca el peor lugar posible». Miró por la ventana del taxi hacia las luces de Madrid que brillaban contra el cielo nocturno. En algún lugar de esa ciudad, casi 4 décadas atrás, Elena Domínguez había hecho una elección valiente que cambiaría innumerables vidas. Y Carmen, sin saberlo, había completado ese círculo cuando decidió gastar sus últimos 500 euros en un viejo Seat 1500 que nadie quería. «A veces», continuó, «la última apuesta es la que realmente importa». Lucas sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de su madre. «Estoy orgulloso de ti, mamá.
Y yo de ti, cariño, respondió Carmen besando su frente, y creo que Elena también lo estaría de ambos. Mientras el taxi avanzaba por las calles de Madrid, Carmen pensó en todos los giros inesperados que había dado su vida. De enfermera, desempleada a punto de ser desahuciada, a figura central en uno de los mayores escándalos farmacéuticos de la historia. De madre desesperada, luchando por mantener a su hijo con asma, aparte de un legado que estaba salvando vidas en todo el mundo. La vida rara vez ofrecía segundas oportunidades, especialmente a una enfermera sin trabajo con un hijo asmático. Pero a veces, si se era lo suficientemente valiente para tomar una última apuesta desesperada, la vida podía ofrecer mucho más que una segunda oportunidad. Podía ofrecer un propósito, una misión y la satisfacción incomparable de saber que tu paso por este mundo había marcado una diferencia real. Y eso, pensó Carmen mientras miraba el perfil de su hijo adormecido, valía más que todos los millones que Farmacéutica Rábida le había ofrecido alguna vez. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.